Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esto que es el cuarto encuentro de, de capacitación de huerta familiar. Obviamente, como lo venimos haciendo en estas jornadas, con el municipio, el INTA y demás entidades. En esta ocasión vamos a hablar un poquitito de lo que son túneles bajos, pero previo a esto y arrancar con este tema, quería comunicarles que va a quedar abierto como todas estas jornadas, al finalizar la charla, un espacio para preguntas, así que me parece muy bueno que podamos interactuar un poco, no solamente con este tema que vamos a desarrollar hoy, que es un tema lindo para poder abordarlo, sino para cualquier otra temática de las que habíamos venido viendo en los demás encuentros. Comentarles que, bueno, un poco, ya soy figurita repetida, pero me presento para quien recién empieza a ver estos encuentros y no ha podido ver en otros momentos. Mi nombre es Carlos Pechín, soy de INTA, ingeniero agrónomo, y me dedico a la parte de huerta, de ProHuerta de INTA. Así que bueno, haciendo un poquito de repaso y así le damos pie a este tema, al tema que hoy nos compete. Estuvimos viendo un poco todo lo que es planificación de la huerta familiar. Estuvimos viendo los tips necesarios para poder arrancar con una huerta y que esta huerta sea lo más exitosa posible. Estuvimos hablando un poco del suelo, de lo importante que es poder mantener un nivel de nutrientes para poder tener una buena huerta. Hablamos de rotaciones, hablamos de asociación de cultivos, todos puntos que contribuyen de alguna manera a que nuestra huerta o nuestra producción hortícola tras patio sea exitosa y podamos de alguna forma consumir aquellas hortalizas que nosotros producimos. En base a esto, en el segundo encuentro se hizo hincapié en el manejo de residuos, no solamente para la formación de compost, sino para un mejor aprovechamiento de los residuos. El compost, como decíamos, es un material más que necesario a la hora de hacer huerta, porque estamos aplicando no solamente nutrientes, sino materia orgánica a nuestro suelo. Abordamos todo lo que son fechas de siembra, y para hacer un poco de recordatorio, saber que estamos transitando el momento óptimo del año para poder arrancar con una huerta de primavera-verano. Como habíamos visto, hay muchas especies de hojas de las que se producen todo el año, que ya prácticamente casi estamos en época de poder empezar a hacer almácigos o siembra directa, dependiendo de las especies. Y como habíamos visto también, y en correlación con lo que es producción de plantines y demás, también ya estamos en un momento del año para poder empezar a arrancar con todo lo que es tomate, pimiento y berenjena, haciendo siembras en plantines o almácigos protegidos. Recuerden que todavía tenemos peligros de helada, o la temperatura en el suelo al aire libre no es la
la suficiente como para que estas semillas puedan germinar de forma óptima. Por lo tanto, en lo que respecta a estas especies, tenemos que hacer una producción de plantines o almácigos protegidos dentro de la casa, y como habíamos comentado, durante el día puede estar afuera protegido por un vidrio o un plástico para que le genere temperatura al suelo y estas semillas puedan germinar. Un poco esto, para no entrar tan frío al tema, es todo lo que habíamos venido desarrollando durante estas capacitaciones, durante estas charlas, le digo yo, y bueno, hoy un poco lo que vamos a desarrollar o vamos a hablar tiene que ver con los túneles bajos. Y antes de ver el video, ustedes, bueno, sabrán muy bien, los túneles bajos son estructuras muy simples, muy sencillas, que generan un microclima, es un microclima dentro de ese tunelcito que hace propicio el desarrollo de las hortalizas. Tiene muchas funciones. Cuando nosotros hablamos de un microtúnel, no solamente lo pensamos para la producción directamente, sino que también tiene otras funciones, como por ejemplo poder adelantar un cultivo, es decir, tenerlo en los primeros estadios de un cultivo. Por dar un ejemplo, si quisiéramos adelantar una fecha de siembra de un zapallito de tronco, recuerden que habíamos hablado que un zapallito de tronco, nosotros esperamos hacer siembras para los primeros días de octubre, porque es el momento en que nos lo permite el clima, más que nada la temperatura. Bueno, estos tipos de estructuras, que ya vamos a ver cómo se arman y qué dimensiones tienen, pero estos tipos de estructuras nos permiten poder adelantar la siembra de estas especies. ¿Por qué digo adelantar? Bueno, porque con el solo hecho de cubrirlo con plástico, generamos un microclima ahí dentro que hace que las temperaturas sean las adecuadas para que puedan germinar estos tipos de especies. Zapallito de tronco, maíz dulce, son ejemplos de los que podemos citar a la hora de hacer un microtúnel y poderlo anticipar. ¿Y por qué digo en los primeros ciclos de crecimiento o en los primeros ciclos del cultivo? Por una cuestión obvia, es decir, ustedes sabrán muy bien que son cultivos, tanto el zapallito de tronco como el maíz, de portes altos o de gran porte, que no caberían dentro de un microtúnel, pero sí nos ayuda y nos da la posibilidad de poder sembrarlos antes y así adelantar el ciclo. Esto se llama ni más ni menos que precocidad o poder adelantar la siembra de un cultivo. También tiene otras funciones, como es en la producción de huerta de otoño-invierno, que es cuando más uso le damos, en esos momentos donde las temperaturas son relativamente bajas. De alguna manera generamos un microclima con temperatura más adecuada para que pueda crecer y desarrollarse, y funciona muy bien en aquellos cultivos que son de porte bajo, como por ejemplo lechuga, rúcula, acelga. No solamente es más óptimo a la hora de hablar en lo que respecta a temperatura, sino que estos tipos de estructuras son aislantes de los vientos y de lluvias y granizos que puedan llegar a caer. Por lo tanto, son estructuras que se adaptan muy bien a una huerta familiar. Y por último, y antes de arrancar con el video, también otra ventaja importante que tienen estos tipos de estructuras es que cuando trabajamos o tenemos nuestra huerta
en lugares donde la calidad de agua no es la óptima, como son estructuras muy sencillas, las podemos pasar de un lado a otro, evitando que nuestros suelos se salinicen. Es decir, podemos hacer un ciclo de cultivo, se saca y ese suelo que a lo mejor se fue cargando de sales, con las lluvias que caen los vuelve a lavar. Entonces estas estructuras son muy fáciles de mover, a diferencia de un túnel alto o de un invernadero, que esas estructuras perduran por mucho tiempo, no menos de 3-4 años en un mismo lugar. Así que bueno, vamos a, después de ver el video de cómo se colocan y demás, vamos a hablar de con qué otros materiales podemos hacer y otras funciones que tiene el microtúnel. Por lo tanto, ahora bueno, los invito en este videito cuáles son los pasos a seguir para poder armar un microtúnel. Así que bueno, damos pasos al video para poder verlo. Bueno, la idea de este video o esta forma de trabajar acá dentro del invernadero es que vamos a hacer una práctica de la construcción de un túnel bajo. Es una posibilidad que tiene la huerta familiar, o mejor dicho los huerteros que trabajan en huertas familiares o comerciales, de poder proteger a los cultivos en esta época y hasta la primavera del frío básicamente, y poder dar otra oportunidad a la planta para que se pueda desarrollar. Por lo tanto, vamos a trabajar con un túnel que es de 4 o 5 metros de largo, que es ideal para una huerta familiar, y en este momento vamos a empezar a construirlo. Básicamente tenemos que tener dos cosas importantes. Primero, decidir el lugar donde vamos a construirlo, y segundo, ver para qué cultivo vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clavar 2 estacas en la punta bien clavadas, de 1 metro de largo por lo menos, y que queden 50-70 centímetros enterrados en las 2 puntas, que van a servir de sostén para que el túnel no tenga problemas con los vientos básicamente. Una vez que están puestas las estacas en las puntas, vamos a proceder a distribuir equidistantemente los arcos. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a distribuir alrededor de 1 metro, dependiendo del lugar. Como le decía Alberto, que esto también para una huerta familiar que esté al aire libre, dependiendo del lugar donde esté, lo podemos distribuir 1 metro, 1,5 metros, no más de 2 metros, porque si no después, por ahí cuando pongamos el polietileno o la manta antilada, puede panciarse mucho. Entonces, lo ideal ronda entre el 1 metro y 1,5 metros. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de poner los arcos. Una cosa importante que no dijimos es que utilizamos hierro de construcción liso, del 8, esa es la medida, con unas pequeñas argollitas que van a servir para colocar el hilo y que le dé sostén al túnel. Entonces, una vez que tenemos los arcos colocados, con Carlitos vamos a hacer algo muy importante, que es colocarle un hilo o un piolín o algo que les dé sostén desde la estaca, desde el principio de la estaca, pasando por todos los arcos, como para que los arcos queden firmes. Vamos a tirar para adelante. La idea de esto es que los arcos no se muevan con los vientos. Bueno, una vez que está hecho esta base de poner las estacas, de poner los arcos y de poner el hilo para que sostengan, vamos a proceder a ponerle la manta antihelada, que en definitiva, si ustedes se preguntan, podemos utilizar manta antihelada o polietileno. ¿Qué es mejor? Bueno, lo que tengamos disponible o lo que podamos comprar en nuestra casa. La manta antihelada es una protección que anda muy bien. El plástico anda mejor porque es mejor para prevenir las heladas, pero la manta antihelada anda muy bien y es económica. La manta antihelada viene de 1,20 metros, 1,40 metros de ancho, por lo tanto va a ser ideal para este tipo de túnel chiquitito. Y lo que hacemos es lo siguiente: Carlitos va a atar la manta antihelada en la punta. Ahí estamos fijando la manta antihelada a la estaca. Para reforzarlo lo hacemos con un alambre, cosa que esto no se mueva más, y así le damos mayor rigidez.
La manta entilada es una manta que nos permite que el cultivo respire y pueda evaporar el agua que hay en la tierra, y a su vez nos permite protegerlo de las heladas. Bueno, de la misma forma que atamos al principio, ahora vamos a atar atrás, tensamos para que quede firme. El próximo paso para que esto quede terminado, podamos cultivar abajo, sería esto. Como ustedes verán, es muy livianito y como es flotante, si lo dejamos así al aire libre vamos a tener problemas de que se nos vuele. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y como última etapa del proceso de armarle hilo por sobre los arcos para que queden firmes y hagan de sostén de la manta entilada para que no se levante. Esto es muy sencillo. Vamos a cortar un pedazo de hilo bastante largo y vamos a ir pasando por los ganchitos que yo les conté que tenían los hierros soldados. Todo tiene su fundamento. Las argollitas sirven para esto, para poder darle rigidez con el hilo al arco y a la manta entilada. Entonces, la forma de ponerlo es que vayamos haciendo un cruzamiento. Bueno, como verán, este túnel quedó muy bien trabajado. Es una estructura que es muy útil para las huertas familiares y para proteger los cultivos de esta época en adelante. Bueno, en este videíto que vimos cómo poder armar un microtúnel, a ver, vamos a charlar un poco y hacer un poquito de hincapié en las condiciones. Acá hay otra función que a lo mejor que tienen los microtúneles y que a lo mejor no va para una huerta familiar, pero sí para una producción o también para una huerta familiar. Hoy hay muchas huertas familiares que tienen su macrotúnel o su túnel alto, que el hacer un microtúnel dentro de un túnel alto nos permite también de alguna forma poder adelantar el trasplante de una especie de verano, como por ejemplo un tomate, un pimiento o una berenjena. Y también tiene que ver un poco con lo que había comentado al principio, que va a acompañar en los primeros ciclos de crecimiento, y después cuando llegue a esa altura, a la altura del microtúnel, hay que sacarlo, pero para ese entonces pasó un tiempo prudencial como para poder protegerlos básicamente de las bajas temperaturas. Por lo tanto, esa es otra que tienen los microtúneles. ¿Por qué en esta situación lo hicimos ahí? Porque otra condición que tendríamos que tener en cuenta a la hora de armar un microtúnel, y estemos en el momento del año en que estemos, es que ya el suelo debiera estar preparado, sistematizado, como para poder plantar estas pequeñas estructuras, porque convengamos que son estructuras relativamente pequeñas como para después tener que trabajar el suelo y trasplantar dentro de ellas. Por lo tanto, a la hora de armar un microtúnel ya debiéramos tener el suelo preparado. También nosotros desde INTA y del CERED siempre aconsejamos que son estructuras que son muy compatibles con el riego por goteo, con un sistema de riego por goteo. Básicamente porque el riego por goteo no nos genera tanto espacio, el hecho de regar, y no genera tanta humedad dentro del micro, digamos, de ese volumen cubierto, a diferencia de que si hiciéramos riego por inundación. Entonces, no es que sea excluyente, pero son tecnologías que van de la mano y que estaría bueno que si hacemos un microtúnel poder regarlo con riego por goteo.
Como ustedes vieron, en este caso nosotros lo que hicimos fue un microtúnel con varilla de hierro de construcción, y con un polietileno, pero a ver, hay muchas variedades a la hora de poder hacerlos, y muchas veces tenemos que recurrir a lo que tenemos en nuestras casas o en el fondo del patio, o lo que podamos conseguir. Por darles un ejemplo, hemos visto hacer túneles bajos con caños de plástico que son flexibles, con mallas, con mallas dobladas. Hemos visto hacer túneles bajos con caña. También es otra posibilidad que podemos hacer, y la verdad que cualquiera de estas opciones son válidas. Lo ideal es que esta estructura quede bien fijas con las estacas, como lo pudieron ver en el video, y que de alguna manera ese hilo que nosotros pusimos en la parte central arriba le da una rigidez a la estructura, obviamente que son estructuras que van a estar al aire libre, que estén protegidas por los vientos, ¿no? Otra característica, en este caso, como se hizo acá, bajo un invernadero, y si el material que se usa, además en vez de ser un polietileno, es una manta antirada que es muy livianita, solamente bajo invernadero, los túneles también se pueden hacer con alambre de alta resistencia, el alambre 17 y 15, dado que ahí el túnel alto los protege de los vientos. Entonces, hasta con estos tipos de alambre nosotros podemos generar un microtúnel para brindar un mejor microclima y condiciones a la planta para que se pueda desarrollar. Como verán, son variadas las formas. Nosotros les presentamos una, y lo importante es que ustedes la puedan adaptar. Otra forma de hacer un microtúnel, o otra función que puede llegar a tener, es a estas estructuras. Estas estructuras no son muy amigables para pleno verano, dado que como están en un volumen bastante reducido, el sol ya de la mañana temprano genera mucha temperatura, y ya pasa a ser una condición más que de favoritismo, digamos, para la planta, termina siendo un incordio porque genera mucha temperatura. Pero en pleno verano, al polietileno lo podemos reemplazar por una media sombra, y va lo que es permeable al aire, y encima nos para un poquito los rayos solares, lo que genera una mejor condición para la planta. No solamente para bajar la radiación solar, sino que también para aislarlo de otro enemigo bastante concurrente en las huertas, que son los pájaros. Cuando recién hacemos una siembra y están germinando, es una forma de poderlo aislar del medio ambiente, ¿no? Entonces, presentarle esta pequeña tecnología, nosotros lo llamamos cultivos semiforzados, porque le damos un mínimo de condiciones para que pueda desarrollarse y crecer mejor cualquier tipo de hortaliza, y puede ser adaptable a distintos momentos del año, tanto en invierno para mejorar las condiciones de temperatura, de las bajas temperaturas, como en verano con la aplicación de una media sombra. Recuerden que media sombra tiene que ser al 35% o como mucho al 50%, dado que medias sombras más densas ya pasa a ser un impedimento de luz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de media sombra, son media sombra al 35 o al 50%. Pero bueno, es una pequeña tecnología que con muy bajo costo las podemos aplicar en nuestra huerta. Así que bueno, muchísimas gracias,
y vemos a ver si hay preguntas y cualquier consulta que quieran realizar. Una aclaración, nos preguntaron los links de las charlas que ya hemos realizado. Sepan que todas las charlas están cargadas tanto en Facebook como en el canal de YouTube de la Municipalidad de General Pico, así que accediendo por cualquiera de estos dos lugares van a poder ver lo que al principio yo le di un pantallazo general con un poquito más de detalle cada una de las charlas que hemos venido brindando. Por el momento no tenemos muchas preguntas con respecto a este tema. Cualquier duda saben que nos pueden encontrar por este tema o por cualquier otro tema tanto en el INTA como en el CERET. Les vuelvo a recordar que las semillas aún no han llegado, pero esperamos que para mediados de septiembre ya las podamos tener, así ya van a estar a disposición para todos ustedes. Por último, decirles que bueno, seguramente nos va a quedar un encuentro más que va a ser el próximo jueves, donde el tema a desarrollar va a ser aromáticas, otro tema la verdad que es muy importante y bastante lindo para poder mirarlo, dado que las aromáticas cumplen un rol bastante importante en nuestra huerta, además del consumo que nosotros le podemos dar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo jueves a las 14 horas.